Buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, con el propósito de aprender tu palabra. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude, Señor, a entender, oh Dios, los principios de tu palabra. Enséñanos, oh Dios, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Reconocemos, oh Dios, que queremos conocerte más, obedecerte más, amarte más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues he considerado que por ahora vamos a dejar un poquito el tema de la doctrina de la salvación, pero vamos a empezar con otra doctrina que tiene que ver con la doctrina de la Biblia, que es conocida como bibliología. Ujú. Y bueno, pues vamos a comenzar con una breve introducción. Si recordamos, cuando Dios hace a Adán y a Eva, inmediatamente les habló. O sea, desde Génesis capítulo 1, el versículo 28, inmediatamente les habla. Ajá, y los bendice para que puedan multiplicarse y todo. Y si nosotros recordamos, una de las frases que más se repite en la Biblia es, y Jehová dijo. Ujú. Y Jehová dijo es, sobre todo, bueno, en Antiguo Testamento es muy común esa frase, y Jehová dijo, o por ejemplo en los tiempos de los profetas, una de las frases que comúnmente vienen en esos libros es palabra de Jehová que vino a, bueno, pues el nombre del profeta. Ujú. Y todos estos versículos, todos ese tipo de frases que se repiten frecuentemente en la escritura, nos afirman que Dios no es mudo, ujú, sino que Dios habla y ha hablado. Ujú. Entonces, ahora, ningún ser humano podría afirmar que Dios habla y habló, o habla, bueno, sí, que habla o ha hablado si la Biblia no lo afirmara. Sea, ninguno de nosotros podríamos nosotros afirmar que Dios ha hablado si la Biblia no lo dijera. Ujú. Ahora, todos debemos de estar conscientes de algo. No podríamos conocer a Dios sin la Biblia. Y en eso creo que estamos de acuerdo, ¿no? O sea, no podremos conocer a Dios sin la Biblia. Todo nuestro conocimiento sobre Dios es por lo que la Biblia dice. No hay otra manera. Ujú. Aunque algunos de nosotros podamos decir, bueno, sentí a Dios, pero la verdad, o sea, siendo honestos, bueno, es muy subjetivo decir eso, sentí a Dios. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, bueno, yo sentí, pero en realidad pudo haber sido su emoción. Ujú. O sea, es muy subjetivo. En cambio, todo lo que podemos nosotros conocer acerca de Dios es por lo que dice la Biblia. ¿No? Y la Biblia en ese sentido, y una de las cosas que vamos a ver es de que es inerrante, o sea, no contiene ningún error. Ajá, no contiene absolutamente ningún error. Todo nuestro conocimiento sobre Dios es por lo que la Biblia dice. Y el mundo no puede conocer a Dios por medio de filosofías, de sabiduría humana, porque vamos a ver el primer versículo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, y toda esta pequeña introducción tiene que ver con precisamente, si vamos a estudiar la doctrina de la Biblia, es importante que nosotros entendamos que no hay otra manera de conocer a Dios sin la Biblia y que la Biblia tiene una autoridad. Ujú. Entonces, 1 Corintios 1:21, quien lo tiene y lo puede leer en voz alta, por favor. Mediante la paciencia agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la fe. Ajá. O sea, nadie por propia sabiduría o por
su propia aparente conocimiento, nadie puede llegar a conocer a Dios. Como dice A.W. Pink en su libro El beneficio de las escrituras, A.W. Pink es un autor cristiano, en su libro El beneficio de las escrituras dice, donde no hay conocimiento de las escrituras, no hay conocimiento de Dios. Está ahí la cita. Ujú. No hay manera. Sin la Biblia, que es la palabra de Dios, no podríamos afirmar y por consecuencia creer que Dios hizo un universo. O sea, ¿cómo podríamos nosotros sostener que Dios creó el universo si no tuviéramos la Biblia? No habría manera. Ujú. Sin la Biblia no podríamos conocer el plan de salvación para el ser humano. Sin embargo, ¿cómo lo conocemos? A través de la Biblia. Ujú. Tampoco conoceríamos nada sobre qué pasa después de la muerte. No sabríamos siquiera lo que es pecado, o sea, lo que es bueno o es malo. Porque si nosotros no tuviéramos la Biblia, hay cosas que aparentemente para alguien puede ser bueno, pero no necesariamente para otra persona. ¿Sí me explico? O hay alguien que puede decir, bueno, esto es malo, pero, o sea, para ti es malo, pero para mí no necesariamente es malo. Solo que ¿qué es lo que nos da o qué es la vara por la cual se mide las cosas que son buenas o son malas? La Biblia. Ujú. Sin la palabra de Dios no tendremos información sobre el carácter de Dios. No sabríamos que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso, eh, no sabríamos nada acerca de la justicia de Dios, no sabríamos nada sobre la santidad de Dios. Por eso es que a la Biblia se le conoce también como la revelación de Dios, porque a través de lo que Dios ha revelado sobre sí mismo, que es parte, ¿qué es lo que ha revelado en la Biblia? Bueno, su naturaleza, sus atributos. Ajá. Todo lo que Dios ha querido revelar sobre sí mismo está en la Biblia. Ujú. Está en la Biblia. Ujú. En otras palabras, Dios se quiso revelar a través de su palabra. Ujú. No conoceríamos la verdad y todo lo que es verdadero sin la Biblia. Y como hace un rato mencionaba, ¿no? Alguien puede decir, bueno, para ti es bueno eso, bueno, pero para mí no. Solo que es muy subjetivo si las cosas que calificamos como bueno o malo, si nosotros como seres humanos tratamos de calificarlo. En cambio, la Biblia es o sea, la Biblia es la vara. Ujú. Ahora, si no tuviéramos acceso a la verdad, obviamente a través de la Biblia, viviríamos aceptando cualquier cosa como verdad, aceptaríamos cualquier cosa como verdad aunque no lo sea. Sin embargo, la Biblia es la verdad absoluta. Ujú. La verdad absoluta, porque es la revelación de Dios al hombre. Todo lo que Dios quiso revelar al hombre, ya lo mencioné, está en la Biblia. Por eso es por lo que hay un versículo que dice que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Y si quieren, vamos, justamente estamos en 1 Corintios, pero ahora el capítulo 4, versículo 6. Alguien que lo lea. Ujú. Ajá. Para que aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. Hay cosas que Dios quiso revelar, ¿sí? Y están en la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios quiso revelar que Jesús vendrá por segunda ocasión. Y todo cristiano, todo aquel que ha leído la Biblia, podemos afirmar que así es. ¿Cuándo vendrá? Dios no lo quiso revelar. Ajá. Entonces, pero este versículo dice, para que aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. Hay cosas que Dios no ha querido revelar. Por ejemplo, en Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas son para nosotros,
más las ocultas son para Dios. O sea, hay cosas que Dios no ha querido revelar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No pensar más allá de lo que está escrito. Investigar y escudriñar lo que está en la palabra. Pero lo que no está escrito en la palabra, bueno, podemos a lo mejor decir, bueno, creo que puede ser esto, pero no sabemos, porque la Biblia hay temas en los cuales nos ha dejado pues así, ¿no? A cierto nivel, pero eso no nos impide de algún modo a tratar de hallar, a lo mejor muchas veces si investigamos sobre algún tema, tratar de encontrar a lo mejor a través de otros pasajes. Y aún así hay cosas que no podremos sin duda llegar a una conclusión así completa, ¿no? Y como les decía, esta semana vamos a comenzar a estudiar sobre la doctrina de la Biblia. Primer versículo sobre esta doctrina, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y quiero que lo leamos, pero quiero que le pongamos mucha atención, porque estos dos versículos nos afirman dos cosas. O sea, nos hablan dos cosas principalmente, ¿ok? Fíjense, lo voy a leer en voz alta y pongamos toda nuestra atención. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. Ujú. La versión 60 dice, preparado para toda buena obra. Estos dos versículos, ¿qué es lo que nos afirman? Si pusimos atención, ¿qué nos afirman estos dos versículos? Número uno, que fue inspirada por Dios. Y la segunda, que esa escritura tiene una utilidad. Ujú. O sea, tiene un propósito. Ajá. Entonces, cuando yo, número uno, medito, dice aquí toda escritura, y aquí vamos a entender. Pablo escribe esto, ellos recordemos algo, tengamos siempre presente esto. Cuando la Biblia, cuando el Nuevo Testamento se refiere a escritura o escrituras, ellos tienen en mente lo que ellos tenían al momento. ¿Qué tenían al momento en cuanto a lo que ahora nosotros conocemos como la Biblia? Solo el Antiguo Testamento. Entonces, los escritos que nosotros vemos o las partes que nosotros vemos que dice escrituras o en este caso escritura, ellos tienen en mente solamente Antiguo Testamento. Ahora, eso no quiere decir porque ahora nosotros tenemos una ventaja sobre todos ellos, que ¿qué? Tenemos la Biblia completa, todas las escrituras. Ahora, Pablo está diciendo, y aquí obviamente aplica, él está pensando en Antiguo Testamento, los escritos del Antiguo Testamento, porque era lo que ellos tenían acceso nada más. Pero ahora que nosotros, después del canon bíblico que se estableció en el cual tenemos la Biblia entera, entendemos que todas las escrituras, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento, fueron inspiradas por Dios. Ajá. Inspiración es lo primero que vamos a ver, la inspiración de las escrituras. Inspirada viene de una palabra griega que significa divinamente soplado. Divinamente soplado. Ahora, yo no sé cuántos de nosotros, pero a mí siempre se me viene a la mente cuando veo este término de que fue divinamente soplado. Yo no sé cuántos de nosotros, en algún examen, de pronto, estábamos con algún compañero y de pronto tú no te sabías la respuesta y dice, sóplamela, ¿no? O sea, y dice, es esto, ¿no? Así como que
Hagan de cuenta, o sea, y es una ilustración, si ustedes quieren, tan sencilla, ¿no? Pero es algo así, que en realidad Dios inspiró, sopló de una manera y ahorita lo voy a explicar un poquito más, sopló de tal manera, es como si le estuviera aconsejando al autor humano. Ujú. Esto nos hace entender que la escritura no son una serie de escritos de hombres iluminados o elevados que tenían cierta bondad o talento para escribir. O sea, no es de que Pablo de pronto, y Pablo era un hombre obviamente muy preparado, era un hombre muy elocuente. La Biblia dice que fue instruido, o sea, era un fariseo de fariseos, era miembro de un grupo que se llamaba Sanedrín, que era como que la crema innata del fariseísmo. Y en uno de sus escritos, él dice que incluso fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Uno de los maestros más notables en ese entonces. Ujú. Entonces, Saulo o Pablo más adelante, no se sentó y a ver, ¿qué voy a escribir para las iglesias? No, o sea, no fue una mera intención humana, sino Dios soplándole, Dios inspirando a seres humanos. Ajá. Si Dios fue quien la sopló, eso nos debe llevar a entender que todas las escrituras o la Biblia es confiable. Es confiable. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque es Dios mismo quien lo inspiró. Y entonces las escrituras son confiables. Entonces, cuando me habla de que Jesús promete vida eterna, yo puedo confiar. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. Ujú. Porque Dios lo inspiró. Y además de que son confiables, que no tienen absolutamente ningún error y que sin duda dan testimonio de la verdad. Y vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro 1, 21. ¿Quién lo lee en voz alta, por favor? Y otra vez dice, inspirados, soplados, o sea, fue el Espíritu Santo el que sopló. Ahora, ¿pero qué quiere decir exactamente que fueron inspirados por el Espíritu Santo? Eso quiere decir que hombres fueron guiados por Dios, no haciendo a un lado su capacidad intelectual, ni que hayan entrado en un tipo de trance. O sea, no es de que de pronto, así como que entraron en un trance, se desconectó su cerebro y de pronto el Espíritu Santo casi, casi movía su mano. No, no es eso. ¿Ah? Y esto lo quiero aclarar porque a veces pensamos que el Espíritu Santo, incluso cuando toca a alguien, es como que lo desconecta de su cerebro y lo hace hacer cosas ay, ¿y dónde estoy? No, ese no es el Espíritu Santo, ¿eh? La verdad, eso no es. Entonces, Dios fue guiando el pensamiento de los autores bíblicos de tal manera que ellos escribieran la verdad de Dios. Ajá. Entonces, no es de que fue algo místico, no, 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 no. O sea, en definitiva, no. Y vamos a 1 Corintios capítulo 2 versículos 6 al 11. 1 Corintios 2 6 al 11. ¿Lo tienes este? Por favor. Ujú.
O sea, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, está hablando acerca de la sabiduría. Ajá. Los primeros versículos que leímos está hablando acerca de una sabiduría, pero él está diciendo, no estamos hablando de una sabiduría terrenal, o sea, no estamos hablando de una sabiduría entre aquellos que han alcanzado cierto nivel intelectual. O sea, él incluso en el versículo 6 casi al final dice, es sabiduría no de este mundo. O sea, no se puede adquirir, ajá, ese tipo de sabiduría, sino el versículo 7 dice, sino hablamos sabiduría de Dios, en misterios, sabiduría oculta. Y todavía, el versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. ¿Por qué ninguno de los príncipes de este mundo que conoció? Porque simple y sencillamente nadie, por mayor preparación intelectual, puede, puede, podía, podía escribir esto. Ajá. Nadie, absolutamente. Y el versículo 9 me llama la atención cómo es de que viene el versículo 9, porque este versículo muchas veces es muy mal usado, porque dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, están preparados, dice, para los que aman a Dios. Ajá. Y algunos dicen, no, el Espíritu Santo cuando viene a ti, Él te empieza a revelar. Solo que cuando nosotros vemos el contexto, se está refiriendo a un tipo de sabiduría que en este caso es la de la Escritura. Porque, ¿por qué digo que es la de la Escritura? Porque dice el versículo 10, Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu y dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Cómo es de que sabemos y afirmamos que es la sabiduría que fue oculta, que el mundo no la puede conocer, que no se puede adquirir de manera natural, sino que Dios nos la reveló a nosotros? Porque Él la quiso, y ahorita que vayamos desarrollando el tema, Él la quiso plasmar esa sabiduría que viene de Dios, la quiso plasmar en un libro. Y de verdad, nosotros tendríamos de pronto que cuestionar de pronto ¿por qué? ¿Por qué si el Evangelio se encierra solamente en sanidades y milagros? ¿Por qué? ¿Por qué, aunque Jesús hizo milagros y sanidades, por qué no en dado caso hubiera hablado más y su mensaje de Jesús hubiera sido más acerca de sanidades y milagros? Pero o sea, su mensaje, o sea, sí hacía sanidades, sí hacía milagros, pero él traía un mensaje que era, o sea, que era más importante. Ajá. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en una ocasión Jesús está orando, se levanta muy temprano, está orando, y dice la Biblia que uno de los discípulos vino con él y dice, la multitud te está esperando, y dice, espérame, porque dice, primero tengo que orar, y dice, ahora sí, voy porque para esto he venido. ¿Para qué? Para predicarle al mundo. Ujú. No dijo, estoy orando porque, híjole, tengo que hacer un montón de sanidades y milagros. No, él dijo, tienen que escuchar un mensaje. ¿El mensaje de qué? De salvación. El mensaje del reino de Dios. Las parábolas, simple y sencillamente, están centradas en qué? Reino de Dios. Enseñanza sobre qué? El reino de Dios. Ujú. Entonces, porque vuelvo a repetir, este versículo 9 muchas veces es uno de esos versículos que son mal usados. Así y para apoyar, como que viene el Espíritu Santo y como que te va a enseñar cosas místicas, cosas que ojo no vio ni oído yo. Entonces, sí, y entonces es como si estuviera, como si alguien de pronto dijera, vas en la calle y de pronto el Espíritu Santo te empieza, y así tú estás como que entras en trance y todo eso. No, ese no es el Espíritu Santo. En definitiva, no. Ahora, ¿cómo es que Dios nos reveló estas cosas que ojo no vio ni oído oyó? Por medio del Espíritu Santo, pero no de una manera mística, sino por medio de las Escrituras. Al hablar de la inspiración de la Biblia, hacemos referencia a que Dios es el autor y la fuente de su origen. Dios, ajá.
no el ser humano. No el ser humano, aunque vuelvo a repetir, no hizo a un lado el intelecto. Ujú. Ahora, lo extraordinario es de que Dios usó a gente tan preparada como, por ejemplo, Pablo, como Daniel. Daniel era un hombre sumamente preparado que incluso cuando él llega, el primer capítulo de Daniel, vemos que cuando él y sus amigos llegan a ese lugar donde ellos estuvieron, ¿qué fue lo que hicieron? Les enseñaron la lengua de esa nación, les enseñaron las costumbres, es más, hasta les querían dar de comer de lo que ellos comían. Y Daniel dijo, no, yo no quiero de ese tipo de comida, ¿no? Bueno, el diccionario Webster, que es un diccionario bíblico muy afanado, define a la inspiración como la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente humana de los hombres que le escribieron para exponer la verdad de Dios sin error. En otras palabras, simple y sencillamente es Dios como si le estuviera dictando, guiando los pensamientos de los autores bíblicos para que escribieran la verdad y que no tuvieran ningún error. Ajá. No es que meramente Dios elevara la mente de los hombres, sino que estaba dirigiendo sus pensamientos. Ahora, es importante entender que hay una diferencia entre inspiración e iluminación. Son dos cosas diferentes. Yo no sé si de pronto algunos de nosotros hemos escuchado el término iluminación, ajá, pero algunos dicen que los autores humanos fueron iluminados y no inspirados, pero iluminación es otra cosa. Iluminación es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo para entender las verdades bíblicas. En otras palabras, cuando tú y yo estamos escudriñando la escritura, y escudriñar no es leer, también hago la referencia. Leer, bueno, pues yo puedo leer 3, 4 capítulos y a lo mejor no escudriñé. Ahora, no quiere decir que esté mal que leamos. Todos los días leamos la escritura. Ajá. Pero escudriñar es otra cosa. ¿Qué es escudriñar? Investigar. Quiere decir que de pronto voy a ver que, por ejemplo, si empiezo a leer 1 Corintios 1 y dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sostens a la iglesia de Dios que está en Corinto y yo de pronto digo, ¿dónde estaba Corinto? ¿Estaba aquí en América Latina? No, ¿verdad? Pero yo voy, o sea, ¿dónde está situada Corinto? Entonces empiezo a buscar dónde está Corinto. Ujú. ¿Quién era Sóstenes? ¿Por qué Pablo dice yo soy apóstol? ¿Cuál era la función del apóstol? O sea, ¿sí me explicó? Eso es escudriñar. Ajá. Y entonces empiezo a ver más detalles. Ajá. Entonces, pero iluminación tiene que ver con entender las verdades bíblicas. Ajá. Porque alguien puede tener mucha información, incluso saber de memoria versículos, pero no necesariamente tiene una mente iluminada por el Espíritu Santo, porque no entiende de pronto verdades bíblicas. Ujú. Vamos a Éxodo capítulo 34, versículos 27 y 28, porque los autores bíblicos fueron inspirados, fueron guiados. Éxodo 34, 27. 27 y 28. ¿Cuál fue la instrucción? Escribe estas palabras que yo te doy. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Escribió. O sea, eso es lo que pasó. Moisés no entró en un trance, no, nada de eso. O sea, simple y sencillamente recibe
el mensaje de Dios y le dice Dios, escríbelo. Y Moisés lo que hace es escribir. Ujú. Hay algo, para que entendamos la inspiración, hay algo que en teología se conoce como la doble autoría de las escrituras. ¿Qué quiere decir? Que obviamente fue Dios quien inspiró, Dios es la fuente, pero el ser humano es quien finalmente lo hizo. Y ya vemos este pasaje de Éxodo. ¿De quién eran las palabras que Moisés escribió? De Dios. Ujú. Y vamos a ver algunos ejemplos. Ahí mismo en Éxodo capítulo 24, versículos 3 y 4. Porque algunos, para descalificar la Biblia, dicen, es que fueron hombres los que escribieron la Biblia. ¿A poco no? De pronto, si nosotros le queremos compartir algo a personas y personas que de pronto quieren descalificar la Biblia, es que fueron hombres los que escribieron la Biblia. A eso nosotros podemos responder, sí, sí fueron hombres, pero guiados por Dios. Y ahorita vamos a ver algunos argumentos interesantes de cómo podemos defender la inspiración de la escritura. ¿Lo tienen? ¿Quién lo lee, por favor? El 4 también, por favor. Vemos exactamente lo mismo que pasó en Éxodo 34. Dios diciéndole escribe, Moisés escribe, se las cuenta al pueblo. O sea, Dios guiando, Moisés escribiendo. Y eso lo vemos y es bien común en Nuevo Testamento. 1 Corintios 16, 21. Vamos ahí. 1 Corintios 16, 21. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien más que busque Gálatas 6:11? Está ahí, tú puedes buscar Gálatas 6:11. Cari, puedes buscar Colosenses 4:18, por favor. Ujú. ¿Quién está diciendo que escribió? Pablo. Ajá. Pero no fue porque él tenía solamente un deseo de escribirle, en este caso a los corintios, ¿no? Pablo está reconociendo, yo lo escribí de mi propia mano. Ajá, Gálatas 6:11. Ajá, si, si nosotros nos damos cuenta, Pablo, él una y otra vez en sus escritos, él está reconociendo, yo lo escribí de mi propia mano. Entonces, cuando alguien diga, es que lo escribieron hombres, pues sí, sí, sí fueron hombres, solo que fueron guiados. Ajá. Colosenses 4:18, Cari, por favor. Ujú. Y entonces, y también segunda de Tesalonicenses 3:17, también, o sea, y Pablo está reconociendo que yo escribí de mi propia mano. Ujú. O sea, Dios no lo tenía como marioneta. No, no, eso no es así. Ujú. Dios estaba guiando sus pensamientos. Ajá. ¿Qué otro atributo vemos, por ejemplo, en la palabra de Dios? O sea, qué otra cosa? Unidad. Y esto es sorprendente, hermanos. ¿Por qué? La Biblia consiste, o sea, aunque se conoce y siempre se conoció como el libro, de hecho es parte de su etimología, o sea, el libro, ujú, pero en realidad, o sea, es un libro que contiene 66 libros. Ajá. Escrito por más de 40 autores en un tiempo aproximado de 1600 años. Ahora, obviamente abarca una variedad de temas y que aunque la mayoría de sus autores no se conocieron, no tiene ninguna contradicción y mantiene una unidad de tema y de propósito.
Y eso es asombroso, hermanos, que solo pudo suceder si una mente infinitamente sabia y perfecta le inspiró. ¿Quién es el personaje principal de la Biblia? Jesús. Y eso es extraordinario, porque si el tema fundamental de la Biblia es Jesús, ¿cómo es de que 40 autores hablaron sobre Jesús sin que hubiera ninguna contradicción? Eso nos afirma que hay una unidad, una unidad. Uh-huh. Y de hecho Jesús mismo habló de esto, de que el personaje principal era él mismo. Vamos a ver qué dice Juan 5:39. Juan 5:39. ¿Quién lo lee? Las escrituras, porque parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que van testimonio. Ellas son las que dan testimonio de quién? De Jesús. De Jesús. Ajá. Otro pasaje más, Lucas 24, del 25 al 27. Y yo quiero que esto se nos grabe muy bien, hermanos. Lucas 24, 25 al 27. Que todas las escrituras, el personaje principal, el tema principal tiene que ver con Jesús y su obra redentora. Lucas 24, 25 al 27. Ah, ujú. Sí, hasta el 27. Ujú. Eso es extraordinario, porque este versículo 27, en esta versión que tengo ahorita es la versión 77, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se puso a explicarles en todas las escrituras lo referente a él. O sea, cuando estaba, aquí está con dos discípulos, ya había resucitado Jesús y él de algún modo les reclama y les dice, son tardos de corazón. O sea, y empieza a explicarles. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de tal pasaje? O sea, les decía, ¿se acuerdan, por ejemplo, del tabernáculo? Sí, eso hablaba de mí. ¿Se acuerdan de esta parte que habló los profetas? Sí, eso hablaba de mí. Se empezó. Jesús sabía que él era el tema principal de las escrituras. Ahora, ojo, y ese es el desafío cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero antes de yo conocer todo esto, yo al menos, decía, bueno, leo Antiguo Testamento, pero ¿qué tiene que ver con Jesús? Y yo no encontraba ninguna relación. Es más, yo decía, bueno, son como que historias que me hablan, sí de Dios, sí de hombres que fueron usados por Dios, que tuvieron un encuentro con Dios, sí, pero no encontraba una relación con Jesús. Y ahora lo entiendo mucho mejor. Por ejemplo, ¿se acuerdan el pasaje donde habla acerca de cuando fueron, metieron en un horno de fuego a los amigos de Daniel? ¿Se acuerdan? Y uno dice, bueno, ¿y ahí dónde está Jesús? Bueno, es que esa historia nos recuerda de algo. Así como los amigos de Daniel fueron librados del fuego en ese horno, así nosotros, los creyentes, somos librados del fuego eterno a través de Jesús. Ahí está Jesús. Y, y decía, incluso pues estaba ahí, ¿no? Y sin duda era quién, Jesús, el ángel de Jehová, que muchas veces en Antiguo Testamento aparece como el ángel de Jehová, que algunos teólogos le llaman cristofanías o teofanías,
Ajá, porque eran apariciones ahí de Jesús mismo y que en Antiguo Testamento se conoce como el ángel de Jehová. Ujú. Más adelante el versículo 44 de ahí mismo de Lucas 24, porque fíjense, el mismo pasaje el mismo capítulo nos está dando a entender todo esto. ¿Quién lee el versículo 44? Ujú. Jesús sabía que todo Antiguo Testamento apuntaban hacia él. Todo, todo. Y ahora, los autores no se conocieron, muchos de ellos. Isaías no conoció, por ejemplo, a David, y David escribió de Jesús. Isaías escribió de Jesús. O sea, cada uno de los profetas apuntaron ¿a quién? Hacia Jesús, porque el tema principal, y eso es lo que nos testifica la unidad de la escritura. Toda la escritura, desde el principio hasta el final, es la revelación de Jesucristo como Salvador y de la gracia de Dios que es revelada en Cristo. Y eso es extraordinario. Si a veces nosotros, por ejemplo, si terminando esta reunión, si yo preguntara, o si alguien preguntara, ¿fuiste a la reunión? Sí. ¿Y cómo estuvo? Cuéntame qué hubo. A lo mejor si le preguntan a Beto, él va a contar una versión, y si le preguntan a Cari, que a pesar de que están los dos juntos, ella lo que va a contar es diferente, ¿sí o no? Sí, relacionado, sí, pero a lo mejor lo va a contar de una manera diferente. Lo extraordinario es de que los autores bíblicos, aunque no se hayan conocido, no hay contradicción. Y eso habla de unidad. Y por último, quiero hablar acerca de la exactitud. En la Biblia, exactitud de la Biblia, obviamente, en la Biblia hay un registro de cosas que se profetizaron y se cumplieron con tremenda exactitud. Y eso es extraordinario. Vamos a ver qué dice Jeremías 25, 11 y 12. Jeremías 25, 11 y 12. ¿Lo tienen? Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, fíjense, 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Ahora, esto es importante porque esta profecía se cumplió tal cual se cumplió. Jeremías profetiza y dice, de aquí a 70 años sucederá esto. Y esto se cumplió en Daniel 9:2. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 2. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros sagrados el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén. ¿Y qué dice? 70 años. O sea, él sabía que, bueno, él de algún modo se da cuenta que hay un registro en el que había una profecía de Jeremías y Daniel empieza a hacer cuentas y dice, a ver, se van a cumplir. Y como dato, Jeremías profetizó en el año aproximadamente 606. Lo que leímos lo profetizó en el año 606. Daniel 9 fue escrito aproximadamente en el año 538. Ahora recordemos que eso es antes de Cristo, va hacia atrás. Ajá. Entonces, es algo asombroso. Y ahora, no, alguien dirá, bueno,
si hacemos la cuenta, no son exactamente 70 años. Lo que pasa es que también no hay como tal, no había un registro como ahora lo llevamos así más meticuloso en todo esto, pero en realidad, o sea, si checa los 70 años. Ajá. Otro pasaje más, primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 2. Y fíjense de qué es de lo que va a hablar este versículo. Primer libro de Reyes 13, 2. ¿Lo tienes hasta ahí? Por favor. Ujú. Dice que iban a ser un hombre llamado Josías. ¿Saben cuándo se cumplió? 300 años después. 300 años después. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Acuérdense, dice, será un hombre llamado Josías y hará esto, que iba de algún modo a acabar con toda la idolatría de Israel. Ajá. Iba a tirar todos los altares, todo eso. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Por eso Josías empieza a reinar desde el capítulo 22, pero el 23, versículos 5 al 7, dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. ¿Era qué? El cumplimiento de lo que se había profetizado 300 años antes. ¿No es extraordinario? O sea, es extraordinario. Tiene exactitud. Es un tema principal. Jesús es el personaje principal. Su obra redentora es de lo que habla la escritura. Entonces vemos cómo en realidad la escritura es confiable, porque si se cumplieron esas profecías, quiere decir que todas las promesas que Dios ha hecho se van a cumplir. Todo. Entonces eso nos debe de dar a nosotros, hermanos, una esperanza de que si Jesús prometió vida eterna y que un día estaremos con Él, eso se va a cumplir, ¿sí o no? Y pues gracias a Dios. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias a Dios en esta noche? Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre y honramos tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor, y nos asombramos, Señor, de lo extraordinario que es tu palabra, Señor. Vemos, oh Dios, cómo es de que tú has hablado. Y todo lo que vemos en la escritura, Señor, vemos hay un asombro en nosotros porque aunque muchos de los autores humanos, oh Dios, ni siquiera se conocieron, hay una exactitud, hay una unidad. Es asombroso, Señor, ver y analizar y estudiar tu palabra, Señor, porque nos testifica de un Dios verdadero, de un Dios único, de un Dios extraordinario, y que ese Dios se quiso revelar a través de un libro. Y te damos honra y gloria, Señor. Queremos conocer a ese Dios que se revela a través de las Escrituras. Ayúdanos, Dios, porque nuestro entendimiento es muy limitado.
pero pedimos la ayuda y la guía del Espíritu Santo cada vez que nosotros queremos, oh Dios, y pretendemos estudiar tu palabra. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga a todos.